Se acaba el 2024 y no sé a ti, pero a mí una de las cosas que más me gusta hacer es reflexionar un poquito sobre cosas que han pasado este año, sobre cosas que he aprendido, cosas que he hecho bien, cosas que he hecho mal. Y hoy quiero compartir contigo cuáles han sido mis 12 aprendizajes de este 2024. Puede que te identifiques con alguno de estos, o puede que quizás no, o quizás estés totalmente en contra mía. Lo que te voy a contar ahora es mi experiencia personal, las vivencias que yo he tenido este año, que la verdad han sido bastantes, cosa que yo no me imaginaba que iba a ser así. Y creo que exteriorizarlas te sirve tanto quizás a ti para no cometer los errores que yo he cometido, y a mí porque expresarlo me viene bien para reflexionarlo y dar una vuelta a todo lo que he pasado este año. Así que hoy no voy a hablarte sobre dolor de espalda, hoy voy a contarte cositas personales mías y voy a compartir contigo, como digo, reflexiones, aprendizajes y demás que, creo que te pueden servir. Así que vamos a darle caña. Primer aprendizaje, y sin duda el que más rápido me ha salido: todos tenemos problemas y todos podemos encontrar soluciones a esos problemas. Durante este año mi vida ha dado varios giros, nada graves, sino simplemente el devenir de la vida que te lleva por un lado y luego por otro. Y en muchas ocasiones me he dado cuenta a mí mismo que estaba diciendo eso de: ostras, ¿por qué todo me pasa a mí? ¿Por qué esto también me pasa a mí? ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Que cuando hablaba con otras personas y me contaban sus problemas, sus situaciones y demás, relativizaba y decía: ostras, pero si esto realmente no es para tanto, si estoy en una posición quizá privilegiada. Y es que si algo me caracteriza a mí, o creo que me caracteriza, es que si me viene una situación complicada, puede ser que en el momento me quede bloqueado, pero trato de buscar soluciones, levantarme y probar cosas para solucionarlo lo más rápido posible. Entonces, si en algún aspecto de tu vida ahora mismo estás diciendo: ostras, ¿por qué narices me pasa esto a mí? ¿Por qué todo es tan complicado y demás? Piensa que para todo el mundo, o para casi todo el mundo, la vida es muy complicada, la vida tiene sus problemas. Quien no tiene un problema de dinero, lo tiene de salud; quien no lo tiene de salud, lo tiene familiar; y quien no lo tiene familiar, lo tiene laboral. Pero todos tenemos situaciones con las que no estamos conformes, pero está en nuestra mano el buscar una solución lo mejor posible. Segundo aprendizaje para mí de este año: mis 3 prioridades. Lo primero y más importante, la salud. Si yo no estoy bien, los que están a mi lado no van a estar bien, o por lo menos no voy a poder darles lo mejor de mí mismo. Y esto es algo que para mí cobra muchísima importancia ahora, que de cara al año que viene voy a ser padre, y me he dado cuenta de que si yo no estoy bien física y mentalmente, va a ser muy difícil que le pueda dar todo el cariño del mundo a mis hijas, toda la comprensión, toda la paciencia, todas las enseñanzas que pueda transmitirles, y todo a lo que yo quiera ayudarles va a ser muy complicado si yo no estoy bien, si yo no me priorizo y no me cuido. Y es que todo el mundo habla de que la salud es lo más importante, pero luego cuando preguntas a la gente qué hace para cuidar su salud, la verdad que hay cosas que no ayudan mucho a que tengas una buena salud. Y aquí no hablamos de que haya que dejar de tomar azúcar, ultraprocesados, alcohol, que dejes de salir por ahí con amigos. No estamos hablando de nada de eso, porque eso también es un punto muy importante dentro de la salud. Pero si no entrenas, si no cuidas medianamente lo que comes, y si no te mueves en tu día a día, tu físico y tu mente no te van a acompañar. En segundo lugar, la familia. Este año he vivido 6 meses alejado de mi familia y de mis amigos, más que con mi pareja en Barcelona. Y los otros 6 meses los he vivido muy cerquita de ellos, en la zona de donde yo soy, en Alicante, quedando lo máximo con amigos, con familia y demás. Y aunque bien es verdad que soy una persona, por lo general, bastante desapegada de la familia, es decir, que no soy el típico que necesita verlos todas las semanas, o hablar todas las semanas con sus padres, o todas las semanas con sus amigos y demás, sí que soy una persona que le gusta, cuando quiero verlos o quiero quedar con ellos, tenerlo a mano. Y me he dado cuenta de que tener un entorno cerca que te quiere, que te apoya, que te cuida y que tiene ganas de verte es fundamental para que estés bien. En tercer lugar, dinero. Quizás no de tener dinero, porque no me considero una persona que tenga dinero, pero sí de una persona que ha cambiado mucho la forma de ver el cómo ganar el dinero. Yo hace unos años me conformaba con mis 1.200 euros al mes, trabajar, no complicarme la vida,
ya está, poquito más, y con eso lo que pueda permitirme bien y lo que no también. Y ahora lo que me he dado cuenta es que cuanto más dinero yo pueda tener o cuanto más dinero yo pueda conseguir, ya no es que yo me pueda comprar más caprichos o menos, porque no soy una persona de caprichos, pero sí que me he dado cuenta de que mis hijas van a estar mucho mejor, mi pareja va a estar mucho mejor, yo voy a estar mucho mejor, mi familia, y no voy a tener que tener las preocupaciones propias de no tener ese dinero. Así que, salud, familia y dinero. Mis prioridades y a lo que más valor le doy de cara al año que viene. Tercer aprendizaje de este 2024. Lo que más ayuda a tu salud física y mental es el ejercicio. Entrenar no solo mejora tu físico, y yo espero, y por lo menos voy a intentar, que el año que viene esa sea una concepción que a muchas personas se le quite de la cabeza. Hacer ejercicio sí mejora tu cuerpo, pero es que también mejora tu mente. Es que mejora cómo te sientes, cómo duermes, cómo comes, las digestiones, cómo aprendes, cómo te mueves en el día a día, las cosas que puedes hacer, las dificultades que te encuentras, te ayuda a resolver problemas. Entonces, tiene tantos beneficios que a mí me cuesta entender cómo a día de hoy hay mucha gente que no hace absolutamente nada de ejercicio y de entrenamiento. Y si tú me dijeses ahora mismo, Antonio, ¿qué 2 cosas podría hacer yo el año que viene para mejorar mi vida? Te diría, si no entrenas, entrena fuerza 3 veces por semana, sal a caminar todos los días al aire libre. Cuarto aprendizaje, para avanzar tienes que dejarte ayudar y en muchas ocasiones tienes que pagar por ello. Este año he hecho diversos cursos, formaciones, tanto de aprendizaje técnico como de empresa, como de un montón de apartados, porque quiero ser mejor persona y quiero ser mejor profesional. Y hay muchas veces que con las habilidades y conocimientos que yo tengo ahora mismo no es suficiente. Necesito que alguien que ha conseguido lo que yo quiero conseguir me ayude. Este año ha permitido hablar con muchísimas personas que sufrían dolores de espalda, dolores muy fuertes, dolores que realmente pues, son una putada para esas personas, pero que no se dejaban ayudar porque bien querían hacer las cosas por su cuenta o bien porque no querían gastarse el dinero en ello. Y sin entrar en qué te quieres gastar o no gastar el dinero, creo que si quieres conseguir algo que tú no sabes cómo hacerlo y que lo has intentado, lo mejor, lo más rápido por lo menos, es pagarle a alguien para que te ayude a conseguirlo. El quinto aprendizaje de este año es que leer es la forma más rápida, fácil y barata de adquirir todo el conocimiento de una persona. Este año creo que ha sido el año que más he leído de toda mi vida y ha sido básicamente no porque ame la lectura, amo otras muchas cosas antes que la lectura, pero porque me he dado cuenta de que cuando leo a alguien que sabe más que yo sobre un tema, siempre saco 2 o 3 ideas que puedo aplicar y que pueden hacer que mi vida mejore. Ya sean libros de desarrollo personal, ya sean libros de autoayuda, libros de empresa, libros técnicos para aprender alguna habilidad en concreto. Creo que leer es algo que todo el mundo debería hacer y no leer solamente novela, sino leer libros que también te puedan ayudar a mejorar ciertos aspectos concretos de tu vida. Sexto aprendizaje. Nunca sabes lo que puede cambiar tu vida en un mes y mucho menos en un año. Aquí quiero contarte una anécdota personal que me ha ocurrido este año para que veas un poco las vueltas que da la vida. Hace varios meses, cuando estaba viviendo en Barcelona con mi pareja, nos surgió la posibilidad de irnos a vivir fuera de España durante una temporada por una oportunidad laboral, vamos a decir, bastante buena, ¿no? La mañana en la que nosotros estuvimos buscando casa para alojarnos en esa nueva ciudad, casa que ya habíamos visto, que nos había gustado, que estábamos a punto de dar la señal, por la tarde nos dijeron que que mi pareja estaba embarazada y que no venía una niña, sino que venían 2. Imagínate nuestra cara de póker, ¿no? Mirándonos, diciéndonos, ¿qué tipo de broma es esta? En ese punto nos planteamos si realmente seguir con el plan que habíamos trazado, irnos fuera de España, vivir una temporada, criar a nuestras hijas fuera y que viviesen pues esa experiencia, o si volvernos con el rabo entre las piernas cerquita de nuestra familia, por si en caso de que necesitásemos ayuda, poder acudir a ellos lo más rápido posible. Al final, todo ese trabajo, todo ese tiempo que estuvimos buscando casa fuera, planteándonos la posibilidad de dar un cambio muy importante en nuestra vida, al final lo pospusimos, lo dejamos, nos volvimos
a la zona donde vivimos y aquí estamos a día de hoy, 6 meses después, 6 meses en los cuales no hemos podido vivir en nuestra casa porque estaba alquilada, por lo tanto hemos estado 6 meses en un piso muy pequeñito, con todas nuestras cajas, con todas nuestras cosas, y ahora pues ya hemos podido cambiarnos a una casa más grande para poder criar a nuestras hijas y demás. Y esto me ha hecho darme cuenta de que puedes planear lo que vayas a hacer en tu día a día, y de hecho es importante planificar lo que vaya a ocurrir en tu año o tus objetivos, pero los vaivenes que tiene la vida te hacen que tengas que estar sí o sí preparado mentalmente para poder pivotar y cambiar la dirección sin que eso pues te destruya o te hunda. Séptimo aprendizaje, algo que me llevo de este año también, es que elijo pasar tiempo de calidad con la gente que suma realmente en mi vida y aparto completamente a la gente que no solo no me suma, sino que puede ser que me reste. He tenido la suerte durante toda mi vida de conocer a personas increíbles que me han ayudado un montón, con las que he compartido buenos ratos, buenos momentos, con las que he salido de fiesta, con las que he vivido aventuras, con las que he estudiado, pero que me he dado cuenta de que son personas que han pasado por mi vida en un momento puntual y que no quiero perder más el tiempo con ellas. No porque no me caigan bien o no porque les desee nada raro, sino porque son personas que pasan por tu vida y ya está. Y te das cuenta de que la gente que está siempre son esas 5, 6, 7 personas que cuando levantas el teléfono, ¡pum!, están ahí para echarte un cable, para ayudarte, para tomarte una cerveza, para ayudarte con el traslado de tu casa, para ayudarte a montar muebles, para lo que sea. Y es que además te das cuenta de que si pasas tiempo con gente que no te aporta cosas buenas, tú en tu día a día estás peor. ¿Por qué? Porque tu entorno y tu contexto, tu entorno y tus contactos, mejor dicho, influyen mucho en tu estado de ánimo. Si tienes gente cerca que constantemente se está quejando por la situación política del país, por la economía, por el trabajo, ahora por la vivienda, ahora por no sé qué, luego por la salud, luego por lo otro, tú acabas adoptando también esa actitud de queja. Sin embargo, si estás con gente proactiva, con gente que no le da importancia a esas cosas, y con gente que sí, puedes hablar sobre ello, puedes bromear sobre ello, pero no dejas que eso te afecte para tu día a día, ostras, es que tu mentalidad, tu actitud y tus ganas de hacer cosas cambian considerablemente. Octavo punto, de algo hay que morir o la vida está para vivirla. Quizás las dos frases que menos te van a aportar en tu vida. Permíteme explicarte por qué. Cuando una persona sale el fin de semana con sus amigos, con sus amigas, se pone hasta arriba de alcohol, de tabaco o de lo que sea y dice, total, de algo hay que morirse. ¿Tú qué es lo que piensas? A mí hace algún tiempo esa frase me hacía gracia y decía, coño, pues tienes razón, vamos a echarnos otra. A día de hoy mi pensamiento es, ya claro, de algo hay que morir, pero probablemente si hago esto que está haciendo esta persona, me moriré mucho antes que otra persona que quizás pues tenga mejores hábitos o se cuide un poco más. Y sí, está claro que esto no es una relación unidireccional, es decir, no por cuidarte más vas a vivir más, porque me puede atropellar un coche un día e irme a tomar por saco. Pero sí que hay algo muy interesante y es que aunque la esperanza de vida cada vez es mayor, la calidad con la que se viven esos años cada vez es peor. Yo tengo casos cercanos de amigos, familiares y demás con los que me identifico en el sentido de, ostras, yo a los 50 no quiero verme así como esta persona, o, por ejemplo, como mi abuela, yo a los 80 quiero verme así como esta mujer. Y esto muchas veces va un poco con la identidad de la persona, es decir, cuando te miras al espejo y piensas, ¿quién soy yo? ¿Quién dices que eres tú? Yo hasta hace muy poquito no sabía darte una respuesta a esa pregunta. A lo que voy, y para mí lo que es importante de esto es que si a ti te apetece un fin de semana irte de fiesta, ponerte hasta arriba, perfecto. Pero que eso sea la dinámica general de todas las semanas o de 2 veces al mes o de cada vez que sales, quizás no sea lo que más te defina como persona ni lo que más beneficia a tu salud. Noveno aprendizaje, estamos llegando ya al final. Si has llegado hasta aquí, porfa, dime qué te está pareciendo esta reflexión en comentarios, porque no es un vídeo habitual y no sé cómo está saliendo, ¿vale? Así que déjamelo en comentarios si te está gustando o si coincides conmigo en ciertos puntos. El noveno aprendizaje va para decirte que seas egoísta en ciertas ocasiones. Hay ciertos momentos en los que tienes que pensar en ti. Punto. ¿Te apetece hacer esto? Hazlo. ¿No te apetece hacer esto otro? No lo hagas. Ahora bien, esto es en ciertos momentos. No es
siempre en la vida. Ser egoísta de forma constante, pues quizás no sea una buena virtud. Pero sí que hay ciertos sábados por la noche que lo que te apetece es tumbarte en el sofá y que nadie te diga nada. Y aunque a tu pareja o a tus amigos les apetezca irse por ahí a cenar o a probar X sitio nuevo, a lo mejor lo mejor para ti en ese momento es quedarte en casa. Y no pasa nada por hacerlo. 10º aprendizaje, dedica menos tiempo a ver la televisión y más tiempo a ver YouTube. Espero que YouTube me premie por esto que he dicho. Fuera bromas, ¿por qué? Porque seguro que te has dado cuenta de que la televisión cada vez más intenta transmitirnos unas ideas concretas. Solo nos muestran noticias malas. Parece que el mundo se va a la mierda cada vez que enchufamos la televisión. Solamente se ven peleas, broncas, trifulcas, problemas con un montón de gente, asesinatos. Y sí, aunque todo eso es importante, pero abusar de eso es lo que hace que muchas veces nosotros no tomemos acción, no tengamos una mentalidad abierta a conocer culturas nuevas, personas nuevas, visitar sitios diferentes por ese miedo que nos están transmitiendo. Yo este año en YouTube he encontrado una fuente de respiro y de decir, me apetece pasármelo bien ahora. Perfecto. ¿Qué personas puedo ver que hagan vídeos de entretenimiento chulos? Aquí tengo. Me apetece aprender sobre entrenamiento. Perfecto. ¿A quién puedo ver? Aquí tengo 4 o 5 personas que me están transmitiendo su conocimiento de forma completamente gratuita. Me apetece estar enterado de la actualidad del día a día, pero sin que me informe alguien que desde atrás o desde arriba le están controlando lo que tiene que decir. Así que apaga la tele, enchufa YouTube o lee más. 11º aprendizaje, para mí creo que no lo he cumplido del todo, creo que lo he aprendido, pero espero que 2025 sea el punto de inflexión, y es: no busques únicamente experiencias o el ocio en la comida. No sé si a ti te pasa, pero yo soy de los que cuando propone una quedada con amigos, lo primero que hace es, hostia, han abierto este restaurante en este sitio que tenemos que ir a probarlo. ¿Y eso qué provoca? Que muchas veces la quedada sea más para ir a probar el restaurante que por ver a tus amigos. Ostras, y eso no puede ser. Por tanto, que te propongas, por ejemplo, oye, montar una quedada y vamos a hacer esta ruta por el monte. Oye, vamos a hacer una quedada y mira, vamos a irnos a hacer fotos al centro del pueblo. Yo en mi caso, en mi último cumpleaños, algo que hice y que a mí me gustó mucho, la verdad fue idea de otro amigo mío, pero bueno, lo hice yo, fue juntar a todos mis amigos. Compré lienzos, compré acuarelas, compré pinceles, lo compré todo y quedamos pues un par de horas antes de comer con el objetivo de que cada uno se pintase un cuadro. La regla era la siguiente: cada 3 minutos, si no recuerdo mal, cada 3 minutos tu lienzo lo pasabas al de la derecha, de tal forma que como éramos 10, hacíamos 10 rondas y tú empezabas pintando tu cuadro y tú terminabas con lo que te habían hecho. La verdad que fue un rato súper chulo. Y aunque luego, pues sí, tuvimos comida, hubo tarta y todo, ostras, el poder quedar para eso fue un momento de conexión muy guay que estoy seguro que voy a seguir repitiendo. Y por último, 12º aprendizaje, decir no en ciertos momentos te permite avanzar mucho más rápido. Avanzar en cualquier aspecto de tu vida que te propongas. Créeme que decir que no es muy complicado, pero cuando dices no, muchos síes aparecen a tu lado. Así que hasta aquí la reflexión de este 2024, o mi reflexión de este 2024. Ya te digo que esto es algo que te animo a hacer. No tienes por qué pensar en 12 aprendizajes, sino que puedes pensar en 3-4 cosas que hayas aprendido para interiorizarlas, escribirlas y a partir de ahí decir, oye, ¿cómo planteo 2025? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué quiero conseguir? No otro año más. Otro año más no, porque cada año que pasa es un año menos que nos queda. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Sé que es diferente, pero quería acabar el año con una reflexión personal, no otro vídeo de dolor de espalda. Con eso volveremos la semana que viene. Así que espero que estés disfrutando de unas felices fiestas junto a los tuyos y demás, que termines muy bien el año y que comiences muy bien el siguiente. Así que un abrazo y felices fiestas.